buenos días a todos. Hoy es un placer poder presentaros a Christopher Ortiz. Como veis, hay casi un complemento entre el nombre y el apellido. Él es francés, pero habla un español espléndido. ¿Cómo se ve a Ortiz? Más o menos. De vez en cuando dice que sale el acento francés, pero yo no soy notado, así que hace una buena compatibilidad español-francés, lo cual es ideal, ¿no? Ojalá todos pudiésemos. Él está ahora en el CIEMAT, pero su trayectoria es intensa y diversa, lo cual es muy bueno. Estudió en Francia, hizo allí su graduación en físicas, luego se fue a hacer el doctorado en el CERN. CNRS Estrasburgo. En Estrasburgo, una ciudad muy bonita. Luego, siguiendo por el norte de Europa, pues pasó a Holanda, a Alemania, y luego pues se vino a climas más cálidos. Ha pasado 4 años en Alicante, que es un muy buen sitio para irse aclimatando, y luego, para evitar la humedad, que era un poco excesiva, pues nos ha venido aquí, a la estepa, a Madrid, y está en CIEMAT y nos va a hablar pues, de las cosas que son modelizaciones por Monte Carlo y teorías de difusión, cosas que yo creo que son cercanas y muy interesantes, así que no les robo más tiempo y todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, ante todo, estos son mis colaboradores, María José Caturla de la Universidad de Alicante y Chuchun Fu y François Willem del CEA Saclay en Francia. Esto será el outline de mi charla. Pues primero, ¿por qué simulación de defectos? ¿Por qué hay que simular la evolución de los defectos y para qué? Después os explicaré los fundamentos del Monte Carlo cinético y de lo que llamamos la Ray Theory, que son ecuaciones de difusión. Y después veremos una aplicación para simular el caso de la irradiación de metales con electrones y iones. Y después presentaré mis conclusiones. Entonces, simulaciones de defectos en materiales irradiados. ¿Por qué y para qué? Pues hay que situar el contexto. El contexto son reactores nucleares, ¿vale? Estos reactores nucleares pues tienen un corazón, están rodeados de un material y cuando hay reacciones nucleares, pues estas reacciones emiten neutrones, ¿vale? Que sean reactores a fisión o el futuro reactor a fusión, pues emitirá también muchos neutrones. ¿Y qué pasa cuando se emiten neutrones? Pues los neutrones causan mucho daño en el material. Lo que hacen es que tienen mucha energía, los neutrones penetran en el material y le transfieren energía. Y esto lo que hace es desplazar átomos de la red, ¿no? Entonces desplaza un átomo y eso deja pues una vacante V y deja un intersticial I. Y cuando la cascada es muy densa, hasta puede crear mucho más que estos defectos sencillos, puede crear hasta clúster. Por ejemplo, esto es una imagen de una cascada en hierro puro, de una cascada nada más. Entonces, un neutrón puede desplazar, pues, no se ve muy bien aquí, pero hay puntos rojos y verdes, son las vacantes y los intersticiales. Un neutrón puede crear, pues, cientos de defectos. Y para que veáis lo que pasa cuando se acumula este daño durante años, porque claro, un reactor nuclear está irradiado durante años, pues estos defectos durante estos años pues migran, se recombinan, se aglomeran y entonces todo este daño que vemos aquí para una cascada cuando se acumula pues puede provocar esto. Aquí lo que vemos es una imagen de un trozo de acero 316 que fue irradiado en un reactor nuclear, ¿vale? Y pues aquí se ve, hay una regla, pues se ve que el volumen ha aumentado. Lo que ha pasado aquí es se ha hinchado porque las vacantes se van aglomerando. Entonces cuando son 2 o 3 no pasa nada, pero durante años pues aquí se ve la diferencia. Entonces se puede imaginar qué pasa con todo el material del reactor nuclear, ¿no? Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿por qué hay que simular los defectos, la evolución de los defectos? Pues muy sencillo. Primero,
porque hay que predecir cómo se va a comportar el material durante todos estos años. Queremos saber cómo se afecta a las propiedades mecánicas del material. No queremos un incidente nuclear, claro. Lo que pasa es que para saber qué va a pasar al material, pues habría que irradiar 40 años, uno no se puede permitir hacer experimentos de 40 años. Entonces hace falta una herramienta de simulación para predecir con antelación qué le va a pasar al material. Hay otra razón también, ahora se está construyendo el primer reactor a fusión que es ITER, y también habrá demo después. Y en estos reactores se va a alcanzar niveles de neutrones increíbles que no se han alcanzado todavía sobre la Tierra. Y lo que pasa pues que no hay ninguna instalación de irradiación que nos permita simular hacer estas irradiaciones para ver qué le pasa a un material. Entonces, de momento lo único que tenemos es la herramienta de simulación para explorar unas condiciones que de momento no existen. Y esto es el futuro reactor ITER a fusión. Aquí, este punto es una persona. Entonces, ¿qué tipo de simulación se puede utilizar para simular la evolución de los defectos? Pues esto es una imagen muy conocida de Multiscale Modeling. Entonces, nosotros queremos saber qué le pasa a un reactor dentro de 40 años, qué le pasa al material. Pues habría que saber, voy a ir al revés, ¿vale? Habría que saber pues qué le pasa a la estructura entera a nivel de centímetros o de metros. Habría que saber, para saber esto, habría que saber cómo se mueven las dislocaciones, cómo se atrapan en los defectos. Esto es a nivel de micrómetro cúbico. Y para saber esto, pues habría que saber cómo evolucionan los defectos que se crean durante la irradiación, cómo se aglomeran, cómo difunden. Pero para saber esto, entonces esto ocurre a escalas desde el segundo al año y en volúmenes de nanómetro cúbico o más. Y para saber esto, pues haría falta también saber qué pasa durante las cascadas, qué pasa en nanosegundos cuando un neutrón irradia el material y crea el daño. Habría que utilizar una herramienta de dinámica molecular. Y para saber esto hace falta conocer las propiedades fundamentales de los defectos en el material. Es decir, qué energía, por ejemplo, si consideramos una red de hierro, por ejemplo, qué energía me hace falta para crear una vacante, qué energía le hace falta a un intersticial para migrar. Y esto se haría con cálculos de primeros principios, que son los cálculos ab initio. Como podéis ver, pues para simular todo lo que le pasa al material del reactor nuclear, pues hace falta una cadena de simulaciones y es multiscale por naturaleza. Y hoy les voy a hablar pues del Monte Carlo y del Ray Theory, que es lo que yo hago. ¿Qué hace el Monte Carlo cinético y el Ray Theory? Pues lo que hacen es lo siguiente: después de que ha ocurrido la irradiación en unos tiempos de picosegundo o nanómetros cúbicos, en un volumen muy pequeño, pues lo que queremos saber es cómo difunden, porque estos defectos van a difundir durante horas o años y con mucha distancia, pueden recorrer centímetros. Y durante todo este tiempo pues van a hacer muchas cosas, van a recombinarse, van a aglomerarse, va a haber coalescencia, aglomeración, disociación, bueno, muchísimos fenómenos. Y con el Monte Carlo y el Ray Theory pues son herramientas adecuadas para simular esto. Entonces, primero voy a empezar para explicar los fundamentos del Monte Carlo cinético. Hoy hablo del Object Kinetic Monte Carlo, porque hay varios tipos. Entonces, el Monte Carlo es una herramienta de simulación pues para simular la evolución de un conjunto de objetos, sabiendo qué tipo de eventos pueden hacer estos objetos, ahora me explico, y sabiendo cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. Ejemplo, tenemos intersticiales y vacantes, ¿vale? Estos son los objetos aquí, lo estoy explicitando un poco más. Los eventos que pueden hacer estos defectos sencillos, pues es saltos de difusión, se pueden aglomerar, cuando están en aglomerados, disociarse.
Estos son los eventos que pueden hacer, pero nos hace falta saber la probabilidad de que ocurra esto, nos hace falta la probabilidad de que se aglomeren, de que se disocien. Entonces, lo que hay que darle al Monte Carlo son esas probabilidades, estas frecuencias que vemos aquí. Hace falta saber la frecuencia de migración, es decir, a la velocidad que salta el defecto, y hace falta saber también la frecuencia a la que se disocia. Si está en un aglomerado, pues hace falta saber cuántas veces por segundo va a intentar disociarse. Entonces, estas frecuencias se calculan, tratamos de calcularlas por ab initio. Estas energías tratamos de decirle a los chicos de ab initio que nos la calculen y entonces no tenemos que sacarlas del experimento. Y entonces estas frecuencias se dan al Monte Carlo, ¿vale? Y aquí lo digo claro, el Monte Carlo él no puede predecir estas probabilidades, hay que dárselas. El Monte Carlo después hace el resto. Talentillo. Ya está. Esto es el algoritmo general del Monte Carlo. Hace lo siguiente, pues, le damos la posición de todos los defectos, ¿vale? Después de la irradiación, y le damos estas frecuencias. Y después él tiene que hacer el resto, pues. Él calcula esta función, que es como la suma de todas las frecuencias, y después se elige un evento al azar. De eventos, pues hay saltos de migración, de disociación, de aglomeración. Se hace esta tabla y se tira al azar un evento, ¿vale? Y después de este evento que ha sido elegido, pues se mira qué defectos pueden hacer este evento y se tira al azar. Y se mira pues qué le ocurre al defecto que se ha movido, si se puede aglomerar o si es solamente un salto. Aquí lo pongo más claro, pues tenemos una caja con defectos, ¿vale? Vacantes, por ejemplo, o intersticiales en rojo. Se tira un evento al azar, digamos que es el rojo. Entonces, estos dos defectos pueden hacer el evento. Se elige, del evento elegido, se elige el defecto que va a hacer este evento, digamos que es este. Y se tira al azar la dirección que va a ir. Pues digamos que va en esta dirección. Lo que vemos es que estos defectos tienen como una esfera de protección, que es su radio de captura. Pues cuando están así, decimos que la reacción ocurre. Y por ejemplo, si es una vacante y una intersticial, pues se recombinan y se aniquila el defecto. Y así seguimos. Después volvemos aquí y así y así. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del Cinetic Monte Carlo? Pues son las siguientes. Puede tratar problemas difíciles como son la correlación entre defectos, porque la ventaja es que el Monte Carlo tiene en memoria la posición de cada defecto. Entonces, si hay inhomogeneidades o cosas así, pues él es capaz de simularlo. Meter nuevos objetos y reacciones es muy sencillo, se le declara así. Por ejemplo, este sería una reacción entre dos vacantes que da un V2. Se le mete así en el input y él comprende lo que tiene que hacer, pero siempre hay que darle la frecuencia del evento. Bueno, ¿qué más? Pues aquí una desventaja es que el Monte Carlo está limitado a dosis baja y a pequeños volúmenes, porque claro, él tiene la posición de cada defecto. Entonces, si tengo una caja muy grande, tengo muchísimo más defecto y eso quiere decir pues un tiempo de CPU increíble. Claro, y también si tengo una concentración de defecto muy alta, aunque mi caja sea pequeña, de 1 micrómetro cúbico, por ejemplo, pues tengo muchísimos defectos en la caja y lo que pasa, pues claro, tengo que calcular todo para cada defecto, entonces el tiempo CPU pues incrementa muchísimo. Yo he hecho simulaciones sencillas que pueden durar 2000 horas, por ejemplo. Puede tardar meses, depende de qué eventos se le piden. Y también una desventaja es que si la concentración es demasiado baja, pues puede que no haya ningún defecto en la caja. Porque si la concentración es muy baja y tengo una caja pequeña, pues puede resultar que es 0 o 1.
Ahora vamos a ver los fundamentos de lo que se llama el Red Theory, que son las ecuaciones de difusión modificadas. Con el Red Theory, con el formalismo de esta teoría, se puede simular exactamente los mismos procesos, pero esta vez para simular la evolución de un tipo de defecto, de simular la evolución de la concentración media. Es decir, no se tiene en cuenta la posición de cada defecto, sino se calcula la evolución temporal de la concentración. La ecuación general es esta, que es bastante conocida, es la ecuación de Fick modificada, vamos. Por ejemplo, aquí esto es un flujo y esto es un término de generación-recombinación. Esto sería, por ejemplo, en un flujo, pues podría haber un flujo de difusión, que es el más conocido, el más sencillo, que depende del gradiente de la concentración de la especie. Podría haber un término de drift, que es cuando la especie tiene una carga eléctrica y hay un campo eléctrico. También podría haber un flujo debido a convección. Entonces todo esto podría ir aquí. Y lo más difícil, como vamos a ver después, es el término de generación-recombinación, es decir, cuando dos defectos se encuentran y hacen una reacción, se aniquilan o hacen un aglomerado, por ejemplo. Por ejemplo, esto sería una recombinación, la aglomeración de intersticiales en clúster de intersticiales de N átomos o la disociación. Bueno, cada evento que se nos ocurra hay que meterlo aquí. ¿Cómo desarrollar un modelo sencillo? Lo voy a explicar porque no es trivial, porque el Monte Carlo hay que darle las frecuencias y hace el resto, pero para un Red Theory, para un modelo, hay que desarrollar un poquito, hay que trabajárselo un poquito. Imaginemos el modelo siguiente, hay unas especies A y unas especies B, ¿vale? De momento es general y se mueven al azar así, y entonces puede haber un encuentro, puede haber una reacción entre A y B para formar una especie C. Lo que queremos saber con el modelo Red Theory es cómo va a variar la concentración de A, la concentración media de B y la de C, sabiendo el flujo, si A y B se difunden así, sabemos el coeficiente de difusión de estas especies, cómo va a variar estas concentraciones. Entonces, estas son las ecuaciones generales que he enseñado antes, y estos son los flujos de difusión. De momento solo pongo flujos de difusión, ni carga eléctrica, ni convección, nada. Y supongo que aquí solo A y B se mueven, y C, pues cuando se forma C, pues se queda inmóvil, entonces el flujo es cero. La pregunta importante aquí es, ¿cómo se calcula el término de generación-recombinación? Este término, aquí, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la frecuencia de formación de esta reacción? ¿Cuántos C se forman por unidad de volumen y de tiempo? Y al revés, ¿cuál es la frecuencia de disociación de C? Aquí lo recuerdo que el Monte Carlo no es necesario calcularle eso, se le da la frecuencia y ya está, él después elige los defectos y hace las reacciones. En el Red Theory, en este formalismo, hay que calcularlo. Entonces, por ejemplo, intentemos calcular la frecuencia de esta reacción. Tenemos una caja, imaginemos, con muchos A, muchos B, que están repartidos aleatoriamente. Sabemos su concentración inicial de cada. Y queremos saber cuántas reacciones de este tipo van a ocurrir por unidad de volumen y de tiempo. Pues no es nada trivial. Alguien lo hizo de manera fenomenológica en el 17, pero una solución más rigurosa fue dada en el 57. Aquí no hace falta asustaros, es solamente una página, ¿vale?, del artículo. Entonces ahí se basa sobre las probabilidades, hay unas integrales, unas derivadas. Bueno, ¿vale? Es bastante pesado. Y el autor en un sitio de la publicación dice que es trivial, dice sí. Como se puede ver muy fácilmente, bueno, vale. Bueno, pues os ahorro el cálculo porque no sabría ni demostrarlo yo mismo. Pues la frecuencia de formación
del C, es decir, de cuántas reacciones entre A y B van a ocurrir por unidad de volumen y de tiempo, es esto. Es proporcional a la concentración. No lo puede intuir. Cuando más tengo de concentración, pues más va a haber reacciones, pero había que demostrarlo. Y es proporcional a esta constante. Pues es la suma de los coeficientes de difusión, que es normal también. Cuando más rápido sean las especies, pues más reacciones hay. Y pues esta constante es algo así. Tiene una exponencial, una Arrhenius, con la energía de migración de los defectos. Y vemos pues que es algo similar a la frecuencia del Monte Carlo. Ya está. Y ahora queremos saber pues, la disociación de C. Ya sabemos cuántas se van a formar entre A y B, pues ahora queremos saber cuántas se disocian. Bueno, voy a pasar esto, pero es muy fácil calcularlo. Cuando tenemos si suponemos que hay equilibrio entre las reacciones, tendríamos esto igual a esto. Y bueno, muy fácilmente deducimos que la constante de disociación es algo proporcional a la constante de la que acabo de hablar y multiplicado por una Arrhenius que contiene este término que no es nada más que la binding del defecto. Si tengo un aglomerado, pues sería la energía que me hace falta para disociar este defecto. Y es similar también a la frecuencia de disociación del Monte Carlo, es decir, de momento todo es bastante coherente. Entonces, al final sabemos calcular cuántas reacciones ocurren entre A y B. Entonces tendríamos un modelo sencillo cuando hay dos especies que pueden hacer reacciones, que sería una ecuación parcial diferencial para A, una para B, una para C. Aquí el término de difusión para A, para B, y el término de reacción que hemos visto con un menos aquí y aquí con un más. Ya sabemos desarrollar un modelo de Red-theory muy sencillo, pero esto es muy sencillo. Hay otras cosas que nos interesan, por ejemplo, la formación de defectos extendidos. Si recordáis, el neutrón cuando penetra en el material crea muchos intersticiales y vacantes. Y lo que pasa es que estos defectos van a tender a migrar y a aglomerarse en clústeres que van a crecer. Entonces, vamos a tener este problema. Antes teníamos un A y B da C, ¿vale? Ahora pues tenemos de este tipo de reacción pues muchísimas. Estos defectos van a crecer y pueden alcanzar pues miles y miles de átomos en tamaño. Eso quiere decir que vamos a tener que resolver pues miles y miles de ecuaciones parciales diferenciales acopladas al mismo tiempo. Pues muy rápidamente os explico cómo se haría. Pues tendríamos una ecuación para los intersticiales, que son las especies que se mueven. Y tendríamos, aquí está el término de difusión, y aquí tendríamos un término que resume todas las reacciones que van a hacer los intersticiales entre ellos. Aquí, 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 etcétera, etcétera. Pues todos estos términos de generación, de la misma manera que lo hemos calculado antes, vamos a tener que hacerlo para cada reacción binaria y vamos a hacer la suma y lo metemos aquí. Pero al mismo tiempo hay que resolver la evolución de un clúster con un tamaño n dado. Y esto para cada n, es decir, vamos a tener que resolver esta ecuación más pues miles de este tipo. Aquí no voy a explicar cómo se hace, pero hay técnicas. Esta ecuación es la master equation, se llama, y hay técnicas numéricas para resolver esto de manera muy eficiente. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del Red-theory? Pues en principio no está limitado ni en tiempo, ni en volumen, ni en dosis. Se puede explorar de verdad la evolución de defectos en condiciones experimentales, digamos. Requiere un esfuerzo computacional muy pequeño, porque las técnicas para resolver las PD son muy conocidas y es muy eficiente. Un esfuerzo pequeño, quiero decir, pues puede ser 5 minutos, por ejemplo. Esto hay que compararlo con horas, semanas o meses de cálculo Monte Carlo. Es mucho menos. El problema es que no puede tratar
problemas difíciles como es la correlación entre defectos. El Monte Carlo sí puede porque tiene en memoria la posición de cada defecto. Entonces, si tengo todos los defectos distribuidos al azar, pero algunos de ellos están muy cercanos, el Monte Carlo sabría cómo tratarlo. Pero el Ray Theory no, porque el Ray Theory solamente calcula la concentración media. Entonces, todas esas correlaciones se borran artificialmente. También un problema, digamos, más técnico es de implementar nuevas reacciones y nuevos objetos. A veces es muy difícil y requiere mucho tiempo porque hemos visto que cuando se mete una nueva reacción, pues hay que calcular un término de generación-recombinación y a veces tenemos pues, reacciones en cadena así y después meterlo en práctica en el código, en el modelo, es bastante difícil. La ecuación es sencilla en el papel, pero meterlo en el código es difícil. Por ejemplo, este caso es relativamente fácil, pero actualmente estoy trabajando en la aglomeración de 3 especies al mismo tiempo. El helio, las vacantes y el carbono para formar estos clústeres. Entonces, tenemos pues, muchísimas ecuaciones parciales acopladas y no es trivial. Ahora, bueno, bastante ecuaciones y vamos a ver un caso particular. Vamos a ver cómo se comporta el Ray Theory y el Monte Carlo en un caso que nos interesa a nosotros, que es la simulación de la evolución de defectos en hierro irradiado. Y vamos a ver el caso del hierro irradiado con electrones y con iones. Bueno, primero voy a recordaros por qué es necesario comparar el Monte Carlo y el Ray Theory. Aquí os pongo las ventajas, resumo las ventajas y los inconvenientes de cada modelo. Pues el Monte Carlo tiene en cuenta la posición de cada defecto. El Ray Theory solamente da la concentración media de los defectos. El Ray Theory no está limitado en tiempo y en espacio, puede explorar condiciones experimentales, años y volúmenes muy grandes. El Monte Carlo no puede, está limitado a volúmenes del orden, como mucho, bueno, en nuestro caso del micrómetro cúbico, porque si tengo un volumen más grande quiere decir que estoy simulando más defectos. Si simulo más defectos quiere decir un CPU, bueno, tremendo. El Ray Theory pues requiere, como lo acabo de decir, un esfuerzo computacional pequeño del orden de minuto y el Monte Carlo le hace falta a veces días o semanas. Entonces lo que nos gustaría hacer es una herramienta multiscale que combine las ventajas del Monte Carlo y las ventajas del Ray Theory. Pero para hacer esto hay que compararlos en unos casos precisos y ver cuáles son dónde fallan los modelos. Entonces lo que voy a hacer es tratar de reproducir con estos dos modelos lo que se llama el Recovery Experiment. Ahora lo explico, lo vamos a ver con electrón y con iones. El experimento de Recovery Experiment es el siguiente, este fue realizado por Takaki en el 83. Hizo lo siguiente, irradió el hierro a 77 Kelvin, una temperatura bastante baja, con electrones de alta energía. Los electrones lo que crean son pares de Frenkel, solamente pares de intersticial vacante. Después calentó las muestras de 77 a 800 Kelvin con estas temperaturas, es decir, había una temperatura de 300 segundos, después aumenta la temperatura, sigue 300 segundos y así, y va aumentando la temperatura. Y lo que se hace es mirar, bueno, en el experimento se miraba la resistividad del metal, pero lo que nos interesa a nosotros es que se mira la evolución del número total de defectos en función de la temperatura. Se obtendría algo así, esto la temperatura y esto el número total de defectos. Entonces lo que hace este experimento es incrementar la temperatura y esto permite activar unos procesos atómicos, porque para cada proceso, para cada mecanismo atómico le hace falta, él tiene su energía, entonces es decir, hace falta ir hasta cierta temperatura para que se active ese proceso. Por ejemplo, un defecto, si le hace falta una cierta energía para saltar,
pues a baja temperatura no se va a mover, pero si se incrementa la temperatura hay un momento que ya su frecuencia es lo suficiente como para que empiece a saltar. Y entonces este experimento es útil para identificar los procesos que ocurren en el material irradiado. Por ejemplo, cuando se recombinan, lo que se observa es que cuando se recombinan es que la población pues disminuye, la población de defectos. Entonces los mecanismos que se espera observar es, por ejemplo, mecanismos de recombinación, por ejemplo, entre intersticial vacante, un clúster de vacante que se recombina con un intersticial, etc. Entonces lo que nos permite este experimento es identificar los procesos que están activados térmicamente y esto nos da información básica sobre las propiedades de los defectos en el material. Y lo que voy a hacer es reproducir con el Monte Carlo y el Red Theory este experimento y comparar. Bueno, esto es lo que acabo de explicar, entonces esto sería el experimento y lo primero que veríamos a 107 Kelvin, en el caso del hierro, que los pares de intersticial y vacantes que se han creado durante la radiación con electrón, pues hay algunos que están correlados, quiere decir que están a un salto o dos de distancia. Y entonces, cuando la temperatura llega a 107 Kelvin, pues el intersticial tiene bastante energía para saltar y se recombina con la vacante. Después se sigue aumentando la temperatura y cuando se llega a 150 Kelvin, pues se observa que una recombinación otra vez entre intersticiales y vacantes, pero esta vez corresponde a los pares que están distribuidos aleatoriamente. Estos son los que están correlados muy cerca y estos pues son los que están a, no sé, a 100 saltos así de distancia, pues se recombinan también. Después se observaría, por ejemplo, si aumenta la temperatura, pues los clústeres de dos intersticiales, claro, este ya es móvil, se pueden encontrar y formar estos clústeres, pues cuando la temperatura es suficiente, estos se pueden mover y, por ejemplo, recombinarse con una vacante. Se sigue aumentando la temperatura, las vacantes pueden migrar y pueden ahora recombinarse con clústeres de intersticiales que ya se han formado. Y así seguimos. Aquí enseño una comparación entre el Monte Carlo y el Red Theory para el caso de la radiación con electrones. Y lo que hemos pintado aquí es la evolución del número total de defectos. ¿Vale? Esto es el número total de defectos, es decir, los intersticiales más vacantes más los que están en clúster, todos, en función de la temperatura. Pues como podemos ver aquí, y esto es la derivada, esto no es nada más que la derivada de esto con respecto a la temperatura. Lo que podemos ver aquí está claro que en este caso, con la irradiación de electrones, el Monte Carlo y el Red Theory predicen una evolución de defectos muy, muy diferentes. Nada que ver, están muy lejos el uno del otro. Ahora nos concentramos aquí porque esto da, digamos, más información. Vemos que el Red Theory, que es la curva azul, no predice este pico. No predice este pico. Y esto corresponde a la recombinación entre los pares de intersticiales y vacantes que estaban correlados, estos. No lo hace porque es muy sencillo, porque el Red Theory solamente calcula la concentración media. No puede saber qué defectos están muy cerca el uno de otro. Él solamente conoce la concentración media. Entonces, esto es el inconveniente mayor del Red Theory. El Monte Carlo, sin embargo, lo predice. Los demás picos vemos que están, aunque la amplitud no es correcta para el Red Theory, están bien calculados por el Red Theory. Por ejemplo, este, que es la etapa IE, pues esta etapa corresponde a la recombinación entre pares de intersticiales vacantes que estaban distribuidos al azar, que era esto. Esto sí que el Red Theory puede hacerlo porque están distribuidos al azar y es el dominio del Red Theory. Ahora vamos a ver qué pasa cuando en vez de una radiación con electrones se hace con iones. Cuando se irradia el hierro con iones, no solamente crea pares de Frenkel, es decir, pares de intersticiales vacantes libres, sino que va
se van a formar clusters también. Ya durante la cascada ya hay agregados de átomos que se forman. Se reproduce el mismo experimento, se irradia, después se calienta con pasos de 300 segundos y se mira, se va calculando el número total de defectos en función de la temperatura. Y aquí para obtener cuántos defectos se han formado por irradiación de 30 keV de hierro, pues hemos utilizado la dinámica molecular. Entonces con esta información tenemos la posición de cada defecto durante la cascada. Se cogen estos defectos y se le da al Monte Carlo todas las posiciones de cada defecto, porque él, claro, puede hacerlo, pero para el Red Theory no se puede. Entonces lo que se hace es coger todos los defectos calculados por la dinámica molecular y se calcula la concentración media de cada tipo de defecto y se le da como condición inicial al Red Theory. Y de hacer esto, lo que hace, tiene algo dramático detrás, es que esto borra las correlaciones que había durante la irradiación. Porque en vez de tener la posición de cada defecto, le digo, calcúlame la concentración media. Y esto, pues, si había correlaciones entre defectos, se borra. Ya está. Y aquí pues vamos a comparar lo que os enseña para los electrones, pues hacemos lo mismo pero para los iones. Esta vez, aquí pinto otra vez el número total de defectos en función de la temperatura y comparo el Monte Carlo con el Red Theory. Pues vemos que esta vez bastante bueno. El acuerdo entre el Red Theory y el Monte Carlo es bastante bueno. Si os acordáis, con los electrones había una gran diferencia nada más aquí. Ahora pintamos aquí la derivada de estas curvas con respecto a la temperatura. Pues vemos que aunque aquí los dos modelos estén en acuerdo, hay algunas diferencias. Bueno, el Red Theory sigue sin predecir la recombinación de pares correlados. Esto es normal, porque no puede hacerlo. Pero también vemos otra discrepancia, pues aquí, por ejemplo. Este pico, el Monte Carlo, lo predice este pico a 231 Kelvin y este a 264, es decir, hay una diferencia sustancial. Después vamos a ver por qué. Sin embargo, los otros picos están bien reproducidos. Vamos a tratar de identificar este pico, por qué se sigue viendo una diferencia. Estamos hablando de este pico, ¿vale? Este lo predice el Monte Carlo y este el Red Theory. Lo que hacemos es lo siguiente, pintamos la evolución de algunas especies calculada por el Monte Carlo en función de la temperatura. Y vemos que este pico, a 231 Kelvin, aparece cuando la población de vacantes disminuye, cuando cae. Entonces esto quiere decir, este pico quiere decir que es debido a la recombinación de vacantes con algo. Pero aquí vemos que los intersticiales y los diintersticiales, ellos ya a esta temperatura ya no existen. Entonces quiere decir que este pico ocurre cuando las vacantes se recombinan con unos defectos de tipo intersticial, de tipo opuesto, pero que tienen por lo menos 3 átomos. Y vemos que el Red Theory lo predice a una temperatura más alta. Si lo predice a una temperatura más alta, esto sugiere que las vacantes tienen, en el Red Theory, sugiere que las vacantes tienen que migrar más antes de que se produzca la recombinación. Entonces lo que sugiere esto, de momento, pero lo vamos a demostrar, lo que sugiere es que este pico es debido a la recombinación entre vacantes y clústeres de intersticiales de más de 3 átomos que son correlados. Ahora lo demostramos. Para demostrarlo es bastante sencillo. Cogemos los defectos que nos daba la dinámica molecular con sus posiciones, con sus correlaciones, y lo que hacemos es lo que haríamos en el Red Theory. Lo distribuimos de manera homogénea en la caja. Entonces, y se lo damos al Monte Carlo como condición inicial. Es decir, el Monte Carlo ya
se va a perder las correlaciones, va a haber una concentración media de cada defecto como lo vería el Red Theory. Y hacemos la misma simulación. Esto era antes el Monte Carlo lo predecía aquí, el Red Theory aquí, y ahora lo predicen los dos a la misma temperatura, 264 Kelvin. El Monte Carlo predice ahora lo mismo que el Red Theory, porque hemos distribuido de manera homogénea los defectos, hemos borrado las correlaciones. Y entonces esto, de manera indirecta, demuestra lo que estaba diciendo, que este pico es debido a correlaciones, a recombinaciones de estos defectos entre vacantes y clústeres de intersticiales que están correlados durante la cascada. Es decir, durante la cascada pues hay algunos clústeres que se han formado y unas vacantes que se han quedado al lado y están correlados. Y claro, el Red Theory no podía saberlo esto. Y el Red Theory lo predice a temperatura más alta porque claro, como tiene una concentración media, eso quiere decir que si dos defectos están así, calculo la concentración media, lo que hago es ponerlos más lejos. Es decir, le hace falta más saltos para recombinarse, es decir, hace falta una temperatura más grande. Ahora vamos a ver otro pico, que era otro a 400 Kelvin, que lo predecía el Monte Carlo y el Red Theory. Lo que voy a tratar de hacer es explicar los mecanismos físicos que están detrás de este pico. Entonces hacemos como antes, tenemos este pico a 400 Kelvin y queremos saber qué mecanismo está detrás. Pues pintamos, por ejemplo, la evolución de estas especies, los V4 y los I3, y vemos que este pico aparece cuando estas dos poblaciones caen. Esto quiere decir que hay una recombinación entre estos defectos. Y si miramos un poco más en detalle, lo que vemos es que estos defectos, los clústeres de 3 intersticiales, tienen una energía de disociación de 1,26 electronvoltios. Y si miramos la energía del V4, tiene una energía que es casi idéntica, vamos. Esto quiere decir que si tienen una energía de disociación similar, se disuelven al mismo tiempo. Entonces, este pico que vemos es debido a un mecanismo de disociación-recombinación doble. Voy a explicitar aquí. Tenemos el I3 que coexiste con el V4. Tienen una energía que es, digamos, casi idéntica. Se disuelven al mismo tiempo. Estos sueltan un intersticial y estos una vacante. El intersticial empieza a hacer saltos y se recombina con un defecto de tipo opuesto, con clúster de vacantes. Pero al mismo tiempo, la vacante migra y se recombina con clúster de intersticiales. Y así, hasta que se autoconsumen entre ellos. Ahora, hay otro pico también que nos gustaría saber cuáles son los mecanismos físicos que están detrás. Acabamos de elucidar este, ahora vamos a ver este, que es bastante ancho y se observa entre 450 y 700 Kelvin. Y están predecidos por el Monte Carlo y el Red Theory de la misma manera. Entonces hacemos lo mismo, pintamos esta vez aquí la evolución de las vacantes que están en clúster y de los intersticiales que están en clúster. Y vemos que este pico pues aparece cuando estas dos poblaciones, que son los últimos defectos que quedan, los últimos agregados, pues este pico aparece cuando estas poblaciones pues disminuyen. Y lo que no lo he pintado aquí, pero se podría ver de la misma manera que antes, que los clústeres pequeños de intersticiales tienen una energía de disociación similar a los clústeres de vacantes muy grandes. Entonces llegamos a un mismo mecanismo, que este pico es debido a un doble mecanismo de disociación y recombinación. Lo explico aquí. Es similar al de antes. Tenemos clústeres pequeños de intersticiales que coexisten con clústeres de vacantes muy grandes. Pero resulta que uno de estos pequeños pues tiene una energía de disociación similar a uno de estos grandes. Entonces se van a disociar al mismo tiempo. Como lo hemos visto antes, pues este soltaría un intersticial que migraría y se recombinaría con uno de estos. Y al mismo tiempo estos soltarían una vacante que migrarían y se recombinarían con un defecto opuesto con estos. Y así hasta que no queda nadie.
bueno, creo que es tiempo de presentar las conclusiones, perdón. Pues hemos estudiado la evolución de defectos en el caso de electrones y de irradiación de electrones y de iones en hierro, y con dos tipos de modelo, con el Monte Carlo y con el Ray Theory. Cuando la irradiación se hace con electrones, solamente pares de Frenkel se crean, es decir, pares de intersticial y vacantes. Y vemos que en esta situación el Ray Theory está en desacuerdo con el Monte Carlo. Y la razón principal es que el Ray Theory no tiene en cuenta las correlaciones entre defectos, porque no tiene en memoria la posición de cada defecto. Sin embargo, el Monte Carlo sí puede. Entonces, lo que se sugiere para construir una herramienta multiescala sería lo siguiente: que, por ejemplo, el Monte Carlo hiciera los primeros cálculos hasta que todas las correlaciones hayan desaparecido, y cuando los defectos están ya distribuidos de manera aleatoria, pues se le puede pasar esta información al Ray Theory, porque el Ray Theory es lo que hace bien, de calcular una concentración media, y es muchísimo más rápido que el Monte Carlo. Sin embargo, en otra situación, que es la irradiación con iones, esta vez se crean no solamente pares de Frenkel, es decir, pares de intersticial vacantes libres, sino que se forman clústeres agregados ya directamente en la cascada. Y vemos que el Ray Theory está en buen acuerdo con el Monte Carlo, aunque haya algunas correlaciones que se pierde la temperatura, pero no es nada dramático. Y esto ocurre porque la mayoría de los defectos que se crean en cascada no están libres, están en clúster. Entonces, estas correlaciones pues como que se le puede olvidar de momento. Y vemos que el Ray Theory predice muy bien todos los picos que hemos visto comparado con el Monte Carlo. Entonces, en estas condiciones, por ejemplo, cuando hay clústeres que se forman durante la radiación, se ve que el Ray Theory es bastante apropiado para simular la evolución a largo plazo de los defectos. Y estos son algunos desafíos para el Ray Theory, para las ecuaciones de difusión. Como lo hemos visto a lo largo de esta charla, es cómo tener en cuenta las recombinaciones entre defectos correlados, porque el Ray Theory solamente sabe calcular una concentración media. ¿Cómo tener esto en cuenta? Estaría muy bien hacerlo porque sería dar un paso muy grande hacia el Monte Carlo, porque esto es muchísimo más rápido. Si supiera hacer lo que hace el Monte Carlo, sería fantástico. También cómo tener en cuenta durante una irradiación continua efectos estocásticos de la irradiación, porque las cascadas están no solamente correladas en el espacio, pero en el tiempo también. Cómo simular la coalescencia. Esto ocurre, por ejemplo, si se irradia mucho el material y hay cascadas que están muy cercanas la una de la otra, pues defectos pueden llegar a tocarse, y lo que pasa pues que se juntan así de manera instantánea en un defecto más grande. Esto no se sabe hacer de momento con las ecuaciones de difusión. Y bueno, y ya está, pues solamente decir que el Monte Carlo, los resultados Monte Carlo presentados aquí fueron calculados con el código Big Mac. Si queréis saber un poco más de este código, podéis verlo aquí. Y los cálculos Ray Theory con ecuaciones de difusión pues se hicieron con el código PROMIS, que se puede encontrar aquí de manera gratis también. Ya está. Gracias por su atención. Gracias, Christopher, por esta interesante charla, y tenemos tiempo para unas preguntas, así que os animo a participar. Sí. Muy interesante. Tengo una pregunta. Has dicho que no puedes simular la recombinación entre un defecto y vacancia. Pero si Cuando están correlados, es decir, cuando están muy cercanos el uno del otro. Pero si tienes la concentración, puedes saber más o menos la distancia entre cada uno. Claro, y pero no... en una irradiación, por ejemplo, vas a tener unos defectos así en el espacio, pero algunos van a estar muy cerca. Si coges la concentración, coges esta caja, coges la concentración media,
vas a perder esta información, no vas a saber cuántos defectos están muy cerca y cuántos están muy lejos. Vas a saber que tienes tantos en esta caja con una distancia media. Entonces pierdes esa información. Y no hay manera de decir que hay una distribución y que... Estamos trabajando en esto. Habría que introducir algo así, una distribución. Y estamos trabajando. Es una de las ideas. En Kinetic Monte Carlo ha habido varios intentos de paralelización, puesto que el principal problema para llegar a para resolver problemas más grandes, desde luego, es que en principio es muy difícil de paralelizar. Sí. La pregunta es, todo lo que ha hecho pues, Enrique y todo el grupo de Jaime Marín en Livermore, ¿crees que realmente va a servir para aumentar de una manera importante los tiempos y los espacios? Y la segunda, que está correlacionada, es ¿hasta qué punto las limitaciones de memoria son también críticas? El que podría contestar de mejor manera es Enrique, por supuesto, que ha paralizado Monte Carlo en Livermore. La verdad es que no estoy seguro, no sé cuál es la eficiencia de la paralelización. Lo que no sé es si es lineal o no es lineal. Ayudará bastante a explorar, yo creo, unas cajas más grandes. ¿Cuál es el tamaño de las cajas? Pues nosotros utilizábamos cajas, por ejemplo, eso demuestra de alguna manera la limitación del Kinetic Monte Carlo de 100 nano por 100 nano por 100 nano. Es lo que utilizábamos. Y yo he hecho, por ejemplo, cálculos de radiación con electrones que no crean mucho daño y me hacía falta 2000 horas. Está claro que paralelizarlo, pues creo que hay que explorar esta posibilidad. Lo que no sé es si, claro, hay que ver cuál es la eficiencia de paralelización, lo que se va a ganar si se utiliza 10 procesadores, pues cuál va a ser, cuánto tiempo se va a ganar, pero yo creo que se tarda tanto con el Monte Carlo, creo que es esencial de intentar por lo menos esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí se me ocurre una pregunta, no tengo ni idea de Ray Theory, o sea que ahora mismo me pregunto una tontería, pero en principio los defectos que están correlacionados, comentabas que normalmente se generaban o se destruían a temperaturas más bajas. Entonces, si tú comparases una evolución teórica, digamos, con tus posibles combinaciones, con un caso real, podrías a temperatura o a distintas temperaturas, un tratamiento térmico, podrías deducir de ahí qué casos corresponden a esos defectos que están correlacionados. Lo que pasa cuando haces un experimento, digamos, normal a temperatura ambiente, estas recombinaciones correladas ocurren cuando te pones en un caso así específico, ocurren a temperatura muy baja, 100 Kelvin. Pero si lo haces a temperatura ambiente, ocurren sin que tú lo sepas. Es decir, cuando irradias, ya estás a una temperatura suficiente para que ocurra. Entonces se ocurren esas recombinaciones ya a temperatura normal y tú no lo sabes, entonces sería difícil deducir. Yo creo que, como dijo, para simular esto habría que saber, cuando haces una irradiación, cuál es la distribución espacial entre intersticiales y vacantes, pero de manera a priori, es decir, antes, y meterlo en el modelo, eso. Intentar simular, y esto te daría pues los defectos que quedan después de la radiación, aunque no hagas ningún tratamiento técnico, porque estas recombinaciones pueden consumir 90%, es decir, si creas 100 defectos, 100 pares, pueden consumir 90. Entonces es muy importante saber cuántas recombinaciones correladas ocurren, no es una o dos, no es algo por jugar con los modelos, es de verdad algo importante que hay que saber.
Pero, para responder a tu pregunta, pues yo creo que sería difícil de saber cuántos se habían correlado. Hay que mirar antes la distribución espacial de manera teórica, hacer cascadas y generar las distribuciones espaciales y meterlo en el modelo. Claro, Nada trivial. Claro, había una competición ahí, ¿no? Lo que se creó que se destruye, que no ibas a ver fácilmente. Exacto. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias una vez más.